Hola chicos, buenos días. Bueno, vamos a ir con la segunda parte de electrodinámica, ¿sí? Esto es lo poquito que queda para terminar este temita. Así que es continuación de lo anterior. Y vamos a ver lo que es la energía en un circuito eléctrico. En un circuito eléctrico, la pila o batería transforma la energía química en energía eléctrica, la cual es entregada a las cargas eléctricas. Y al circular, atraviesan los diferentes componentes del circuito en los que la energía eléctrica se va a convertir en luminosa si es una lámpara, en cinética si se trata de un motor, en química, por ejemplo en el proceso de la electrólisis, y calórica en todos los componentes del circuito y especialmente si es un resistor. Después de que las cargas eléctricas han recorrido todo el circuito, ya no cuentan con la energía que se dieron y la pila se las reintegra, por lo cual el proceso continúa. Entonces, todo generador de electricidad entrega una cierta cantidad de energía eléctrica, que es igual al trabajo que se realiza en los diversos componentes del circuito que recorre la corriente eléctrica. El trabajo eléctrico, que nosotros lo simbolizamos ahí con la letra L de laborum, pero también lo podemos encontrar con la letra T de trabajo, realizado para transportar la carga eléctrica Q entre dos puntos que tienen una diferencia de potencial delta V, por lo tanto nos va a quedar como trabajo igual a diferencia de potencial por Q, por la carga. Luego, el trabajo eléctrico realizado también mide la energía entregada por la corriente eléctrica al medio exterior en forma de luz, calor, etc. ¿Sí? O sea que ese trabajo es igual a la energía. Cuando un circuito, por ejemplo el de una linterna, entrega continuamente la energía luminosa y calórica, la energía de la pila que lo alimenta se va reduciendo gradualmente. Por lo tanto, la pila se va agotando de a poco, disminuye su fuerza electromotriz y por último se inutiliza. En cambio, en los generadores industriales y en las centrales eléctricas reciben energía del ambiente originada por la caída del agua, reacciones nucleares, combustión del petróleo o del carbón, etc. Y por eso entregan constantemente energía eléctrica al circuito sin que se agote. Vamos con la siguiente diapositiva, que nos habla de la fuerza electromotriz. Se va a denominar fuerza electromotriz a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre energía o corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos, uno negativo, uno positivo de dicha fuente. Ahí tenemos, por ejemplo, una pila que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado, ¿sí? Entonces, la FEM se va a medir en voltios, que es la unidad derivada del sistema internacional para potencia eléctrica, fuerza electromotriz y el voltaje. Fíjense que cuando hablamos de fuerza electromotriz decimos que es trabajo sobre carga. Y nosotros sabemos, porque lo vimos en la filmina anterior, que podemos despejar diferencia de voltaje como trabajo sobre carga. En esta diapositiva anterior. Si yo a la carga la paso para acá dividiendo, trabajo sobre carga me va a dar la diferencia de voltaje. Y la diferencia de voltaje va a ser igual a la FEM, por lo tanto. Así que si una batería tiene una FEM de 6 voltios, significa que suministra una energía de 6 joules por cada coulomb. Eso es la unidad de FEM, voltios, ¿sí? Los voltios significan joule sobre coulomb. Un joule sobre un coulomb, unidad de carga, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a pasar a lo que se conoce como potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la velocidad a la que se consume la energía eléctrica, ¿sí? También se puede definir potencia como la energía desarrollada o consumida por unidad de tiempo. Entonces ahí vamos a tener que potencia igual a energía sobre tiempo.
T o delta T, me parece mejor todavía. Nosotros recién dijimos que el trabajo realizado era igual a la energía entregada. Por eso potencia es igual a trabajo sobre tiempo, como habíamos visto en otros tipos de energía. En la energía eléctrica también, ¿sí? Pero trabajo es realizado es lo mismo que energía entregada. Otra fórmula para calcular potencia va a ser potencia igual a voltaje por intensidad, ¿sí? Entonces, podemos tener diferentes formas de calcular. Trabajo sobre tiempo, energía entregada sobre tiempo, voltaje por intensidad. Incluso, si por ahí un problemita, por ejemplo, no nos da el voltaje o no nos da la intensidad, usando la ley de Ohm lo podemos calcular para luego ponerlo en la fórmula. La unidad de potencia en el SIMELA, Sistema Métrico Legal Argentino, es el watt, que se expresa con la W y corresponde a un trabajo o energía entregada de 1 joules en un segundo. Sus múltiplos son el kilowatts, que son 1000 watts, o sea 10 a la 3, o los megawatts, que son 1.000.000 de watts, o sea 10 a la 6. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos formas de calcular la potencia eléctrica. Podemos encontrar otras muchas veces porque algunas de las magnitudes estas están reemplazadas por cómo la calcularíamos con la ley de Ohm, por ejemplo, despejando desde la ley de Ohm. Bien, vamos a la siguiente, que nos habla del kilowatt o kilovatio hora, ¿sí? Cuando nosotros muchas veces escuchamos kilowatts o kilovatio hora, pensamos que es potencia, porque kilowatts es potencia, pero el kilowatts hora no es potencia. Justamente es la cantidad de potencia desarrollada por un tiempo. ¿Sí? Ahí ven la fórmula, potencia, energía sobre tiempo. Si yo despejo energía, me queda potencia por tiempo. Si la potencia está en kilowatts y el tiempo es 1 hora, 3.600 segundos, eso es 1 kilowatts hora. En realidad va a ser una unidad no SIMELA de energía o de trabajo. Por eso es que cuando nos cobran la luz, la electricidad, en realidad, nosotros decimos la boleta de la luz, pero sabemos que no todo se transforma en luz. La electricidad la transformamos en muchos otros tipos de energía, no todo en energía lumínica. Entonces, cuando nos cobran la energía eléctrica que hemos consumido desde la cooperativa, por ejemplo acá, nos viene en una cantidad de kilowatts hora. No está hablando de potencia, sino de energía, ¿sí? Así que bueno, ahí cabe esta salvedad. El kilowatts hora va a tener que ver con trabajo o energía. Vamos a la siguiente filmina. Y vamos a hablar del efecto Joule. Se conoce como efecto Joule al fenómeno por el cual, si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del material conductor por los que circulan, elevando la temperatura de los mismos. Por eso los artefactos eléctricos se calientan y mientras más tiempo están trabajando, siendo usados, más calor despiden, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del efecto Joule, vamos a decir que la corriente eléctrica que pasa a través de un conductor debe vencer la resistencia que éste le ofrece y por lo tanto tiene que realizar cierto trabajo, ¿sí? Nosotros teniendo en cuenta que trabajo es delta V, ¿sí? Voltaje por carga, sabiendo que la intensidad de la corriente era carga sobre tiempo, nos va a resultar que la carga es intensidad por delta T. Y vamos reemplazando, ¿sí? Trabajo va a ser delta de V, diferencia de potencial, por intensidad por delta T.
La resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm, es delta V sobre intensidad y por consiguiente diferencia de voltaje es resistencia por intensidad. Reemplazando todo eso, llegamos a tener lo que es la ley de Ohm, ¿sí? La energía calórica producida por una corriente eléctrica que atraviesa un conductor es directamente proporcional a la resistencia, al cuadrado de la intensidad y al tiempo que circula, ¿sí? Entonces, ahí, con varios despejes de las fórmulas que nosotros hemos ido viendo, varias sustituciones, llegamos a esa formulita de el efecto Joule, ¿sí? Podemos calcular el calor que se disipa, que genera entonces cierta corriente eléctrica, teniendo en cuenta su intensidad al cuadrado, la resistencia y el tiempo en el que circula. Con esta formulita tenemos algunos problemitas, ¿sí? Recordemos que siempre que resolvemos problemas, tenemos que leer bien el enunciado de la situación problemática. Luego, el segundo paso es sacar los datos, escribir qué datos me da el problemita y cuál es la incógnita, lo que quiero calcular, ¿sí? Entonces busco la fórmula de esa incógnita o donde esa incógnita se encuentra y los demás datos. Muchas veces podemos tener que hacer algún cálculo auxiliar. Aquí me gustaría a mí y les sería muy útil a ustedes que puedan hacer una hojita con todas las formulitas que hemos visto en electrodinámica, ¿sí? Y usar esa hojita con las formulitas al momento de resolver los problemitas. No son muchos, son fáciles, pero muchas veces hay que hacer es un calculito auxiliar con la ley de Ohm, por ejemplo. Así que vamos a seguir esos pasos y sería muy bueno que tengan esa hojita. Bien, ahí también les escribí las aplicaciones del efecto Joule. Todos los dispositivos eléctricos que se utilizan para calentar se basan en el efecto Joule y consisten esencialmente en una resistencia que se calienta al ser recorrida por una corriente, ¿sí? Bien, tenemos una filmina, una diapositiva con medidas prácticas de ahorro de energía eléctrica en el hogar, ¿sí? Para que ustedes puedan leerla. Y luego los problemitas que vamos a seguir, son 8 problemitas que vamos a hacer siguiendo esos pasos que yo les he dado, ¿sí? Yo creo que ustedes con las formulitas y siguiendo estos pasos los van a poder hacer muy bien. No hay formas de plantear diferentes o nuevas, ¿sí? Reitero, leo bien el problema, saco los datos, identifico la incógnita, escribo la formulita, reemplazo, resuelvo. Muchas veces en el reemplazar me doy cuenta que tengo que calcular algo mediante un cálculo auxiliar, ¿sí? Muy probablemente con la ley de Ohm que hemos visto en la clase anterior. Bueno, chicos, eso sería todo y con eso estaríamos terminando este tema de hidrodinámica. Un saludo para todos. Y si tienen alguna duda, me preguntan.